Se acercaba el gran final de Supervivientes 2025 y la isla vibraba con la tensión de las últimas pruebas, las alianzas al límite y las caras endurecidas por 102 días de privaciones. De pronto, cuando la noria infernal se convirtió en protagonista, el guión explotó con máxima intensidad. Esa prueba legendaria, donde los concursantes se agarran a una rueda que gira sin misericordia, iba a cambiarlo todo. Antes, unos breves instantes de calma. Entre los 4 finalistas, Borja, Anita, Álvaro y Montoya, circulaban rumores sobre las noticias que habían dejado atrás. Para algunos fue un choque descubrir que, en España, había muerto el Papa Francisco y electo León XIV, murió Mario Vargas Llosa, ganó Roland Garros Carlos Alcaraz o Xabi Alonso se convirtió en nuevo técnico del Real Madrid. Un baño en la realidad aplastante, después de más de 3 meses en los Cayos Cochinos. Pero la atención real estaba en esos 4 nombres, en sus pasos temblorosos, su desgaste evidente y sus promesas sobre qué harían con los 200.000 euros del premio. Montar un huerto, un chalet, gallinas, becar al hijo, o volver a usar la bañera de casa. Montoya era el primer finalista confirmado. Dejó Madrid con aire de triunfo, pero aquel domingo en Conexión Honduras todo cambió. La prueba más temida, la noria infernal. Montoya y Álvaro fueron los elegidos para pelear por el último collar de líder, que otorgaba inmunidad para saltarse la votación inicial de la gala final, mientras Anita y Borja les vitoreaban desde la arena. La tensión subió cuando, al minuto 6, Montoya empezó a tambalearse, a barbotear un poco de agua por la boca, y finalmente cayó al agua, literalmente desmayado. Laura Madrueño gritó: «¡Tened cuidado!». El equipo de producción corrió, Anita, Borja y Álvaro saltaron para auxiliarlo, y la emotividad estalló en directo. El susto fue tal, que el relato de plataforma pareció una novela de sobremesa. Al recuperarse, Montoya dejó el collar, y Escasí, tan caballeroso, no lo celebró. El azar había dictado sentencia. Álvaro Muñoz Escasí era el último líder y estaba asegurado en la final del martes 17 de junio. Aquel día cambió la narrativa. Escasí acumulaba refriegas emocionales durante semanas. Incluso confesó que estaba saturado y había llegado a decir que prefería irse antes que aguantar más tensión con Montoya y Anita. La convivencia iba en modo permanente contrarreloj. Y justo después, saltaron las acusaciones. Escasí acusó a Montoya de haber tenido un comportamiento agresivo hacia Anita, algo que el programa desmintió, fijando la posición oficial de que todo fue un malentendido fruto del estrés y un ataque de ansiedad de Montoya. Esa mezcla de tumulto emocional definía el aire en la isla. Por un lado, pactos de supervivencia, por otro, tensiones por espacios de hoguera, insultos de voz alta y escalofríos de que la lealtad fuera un espejismo. Y todo esto ocurría en el escenario que pretendía ser la estafa de Montoya y Anita a Álvaro Escasí. Pero, ¿dónde encaja la gran estafa? Vamos por partes. Pocos días antes, una jugada fina ronda por las plataformas de vídeo, la gran estafa de Montoya y Anita en Supervivientes 2025. Según esa narrativa viral, los dos habrían urdido un plan: dejar que Escasí se quemara en los desafíos más duros, que recolectara casi todo el víveres, para luego presentarse como salvadores sensibles. ¿Un plan maquiavélico o una jugada táctica en modo Titanic? Esa era la duda. Pero enfoquémoslo desde acontecimientos recientes. Tras la prueba de la noria, Anita emergía como figura emocional clave. Había accedido a la famosa mesa de la tentación, se cortó el pelo en directo para ganar una lasaña y una llamada con su hijo. La audiencia ardió. Algunos se sintieron conmovidos. Si después de esta humillación no la hacemos ganadora, el formato habrá muerto. Otros acusaron al programa de manipulación emocional, usando a su hijo como gancho. Y la balanza se inclinó. La reacción pública fue intensa, con críticas tanto a la producción como a quienes pactaron la jugada. ¿Y Montoya? Sufría el efecto dominó del desmayo, pero también, de algún modo, el desgaste de ser señalado como un actor de la supuesta estafa. La familia llegó a reclamar medidas legales contra Escasí tras acusaciones de agresión verbal. El resultado: un programa rompió las reglas internas para proteger a Montoya, sacando su versión ante los espectadores. En todo ese escándalo, Álvaro Escasí parecía el centro morralla, saturado, víctima real de tensión, amigo de gritos subidos de tono y a la vez certero en sus observaciones sobre la convivencia. «No es estrategia, no puedo más», decía sin ambaje. Tras recuperarse del mareo de Montoya, Escasí se coronó líder y el ambiente se transformó. Ya no se trataba solo de quien sobrevivía, sino de quien merecía llegar a la final. Él lo decía claro, no celebró la victoria por respeto, y dedicó su actitud a que no se viera como un triunfo ante el compañero caído. Pero claro, los que habían orquestado trucos, algunos dicen que desde los primeros días, Montoya y Anita dispararon contramedidas, control emocional, historias dramáticas, victimismo.
En ciertos círculos se planteaba si aquello fue una estafa emocional colectiva. En las redes, el rumor crecía, la gran estafa. Y la producción se defendió, cortando con normas de convivencia y generando versiones contradictorias. El público dividió. Algunos se solidarizaron con Escasí como héroe moral, otros con Anita como víctima emocional. Montoya oscilaba entre preocupación y polémica. Y Borja, sin plan mayor, quedó esperando la decisión final. El martes 17 de junio promete ser una batalla televisiva. La gala final se realizará a las 10h, con llegada en helicóptero de los 4 finalistas y un despliegue inédito. 3 disputarán el premio, Escasí, que ya está asegurado, y los otros 2 salvados del televoto entre Montoya, Anita y Borja. La eliminación será express. Tras aterrizar se cerrará la votación y Jorge Javier Vázquez lo anunciará en directo. Mientras tanto, en las redes, hashtags estallan. Almohadilla te am Escasí habla de liderazgo sólido y ética. Almohadilla te am Anita enfatiza manipulación emocional ajena. Almohadilla te am Montoya apunta a fragilidad máxima en la prueba. Almohadilla te am estafa pide explicación sobre presuntas tácticas bajo la mesa. Y aquí estamos, con la crónica del que supuestamente fue objeto de la gran estafa, tejida con humor serio sobre emociones genuinas y estrategias legítimas dentro del formato. En esta saga, Montoya y Anita podían jugar a la estafa emocional, pero Escasí respondió con liderazgo, empatía y una pizca de carisma que encendió apoyos. En directo, y sin trucos de magia, la historia se ha escrito con gotas de sudor, con cortes de pelo dramáticos, con desmayos desde la noria, y con acusaciones cruzadas dignas de thriller de sobremesa. Al final, la gran lección es que en Supervivientes no hay estafa mayor que dormir tras olvidarte las credenciales de convivencia. El programa recoge ingredientes: traición, drama, estrategia y corazón. Y el público agarra el mando. Porque esta edición nos ha dejado claro que, aunque te acuestes harto, entre cocos y agua salada, cuando suena y ahora, el televoto, todo vuelve a empezar. Ahora solo queda esperar. ¿Será la gran estafa una farsa menor dentro del reality? ¿O una jugada maestra con efectos reales? El martes, a las 10h, con helicóptero incluido, se desvelará todo. Y si te lo pierdes, la noria sigue girando. La arena de la isla seguía caliente, no solo por el sol aplastante de Honduras, sino por las miradas cruzadas que tejían alianzas y traiciones como si fueran redes de pesca mal zurcidas. Escasí, con su postura ya de veterano curtido, observaba a sus compañeros con una mezcla de respeto y suspicacia. Porque una cosa estaba clara: en Supervivientes, la memoria es frágil, pero la desconfianza es eterna. Y mientras todos fingían que la convivencia había sido una sucesión de momentos emotivos y abrazos sinceros, los susurros no dejaban de flotar como mosquitos en la orilla. La supuesta gran estafa de Montoya y Anita no era, al menos a simple vista, un plan con esquemas complejos ni un PowerPoint escondido en la mochila. Era más bien una cuestión de matices, de aprovechar las emociones como si fueran monedas de cambio. Y no hay mayor divisa en este concurso que las lágrimas bien puestas en prime time. El argumento giraba en torno a pequeños gestos, que si Montoya se retiraba estratégicamente de las pruebas más extenuantes justo cuando sabía que Escasí iba a desgastarse por orgullo, que si Anita, siempre dispuesta a asumir los sacrificios públicos como ese famoso corte de pelo que ya formaba parte de la imaginería popular, construía la imagen de mártir con calculadora emocional. Según los más críticos, era un tándem perfectamente sincronizado. Uno se mostraba débil, la otra se mostraba entregada, y juntos tejían la narrativa del pueblo oprimido frente al supuesto líder férreo que era Escasí. Pero claro, en la isla, la percepción es un animal caprichoso. ¿Era Escasí realmente un líder autoritario, o simplemente el que más pescaba, el que más fuego mantenía encendido, el que aguantaba la intemperie sin quejarse a cada picadura? Los días se contaban por callos en las manos y ampollas en los pies, pero los segundos en televisión se contaban por quien sabía sufrir más bonito. La tensión que se mascaba entre los 4 finalistas era como esas redes que, al tirarlas al mar, regresan con sorpresas. A veces traen peces, otras veces traen basura, y otras veces traen una trampa que nadie vio venir. Borja, el cuarto en discordia, parecía navegar entre las aguas como si fuera un polizón accidental. No estaba ni en el centro del huracán ni en la periferia. Era, sencillamente, un superviviente sin mayor escándalo. Y en Supervivientes, eso puede ser tanto una virtud como una condena. Escasí, por su parte, había desarrollado un olfato casi perruno para detectar los gestos que anticipaban la tormenta. El día antes de la gala final, mientras remendaba una cuerda al borde de la playa, no pudo evitar recordar todos esos momentos en que, de forma casi imperceptible, Montoya y Anita intercambiaban miradas cargadas de algo más que complicidad. ¿Era eso estrategia?
o simplemente el entendimiento natural de quienes habían compartido más de 3 meses conviviendo en condiciones extremas. Había noches en las que Scassi se despertaba a mitad de un sueño sobresaltado, convencido de que había oído su nombre pronunciado en susurros. La paranoia no era gratuita. En Supervivientes, a partir de la 3ª semana, todo lo que no se dice en voz alta se convierte en sospecha legítima. Y cada conversación semicubierta detrás de un cocotero era, potencialmente, el inicio de un complot de proporciones épicas. La clave, decían algunos en plató, estaba en el timín emocional. Anita había sabido cuándo llorar, cuándo contar la anécdota de su hijo, cuándo sacrificarse por la lasaña, cuándo mostrarse fuerte, cuándo mostrarse frágil. No había improvisación en esas lágrimas, murmuraban algunos detractores en redes. Y Montoya había entendido que su lugar no era el del guerrero, sino el del compañero sufriente que conectaba con la audiencia desde la vulnerabilidad. Sin embargo, las reglas no escritas del reality decían que no bastaba con conmover, había que convencer. Y Scassi, aunque más hosco, aunque más directo, había convencido a muchos por su capacidad de resistir cuando todos caían. No era el más popular, pero sí parecía el más preparado. No era el más querido, pero sí era el más efectivo. Y eso, en la matemática invisible del programa, pesaba mucho. Entre los troncos mal apilados y las brasas moribundas, se cruzaban acusaciones veladas, que si uno había dejado caer al otro en la prueba para desgastarle, que si las nominaciones habían sido pactadas semanas antes entre gestos y palabras disfrazadas de bromas, que si Anita había elegido el momento exacto para romperse delante de la cámara mientras, en privado, mantenía el temple de una estratega consumada. La producción había captado todo. Lo que no habían mostrado era quizás incluso más jugoso que lo que sí se había emitido. Y eso alimentaba aún más la teoría de la gran estafa, el montaje selectivo que algunos aseguraban haber percibido, las omisiones estratégicas, los planos que reforzaban ciertas narrativas y dejaban otras en la penumbra. Pero al final, la única verdad incontestable era la del televoto. Porque por mucho que conspiraran, por mucho que tejieran estrategias en la sombra, quien decide es siempre ese dedo tembloroso que marca un número desde el sofá de casa. Los minutos finales antes de la gala se vivieron con un silencio espeso. Cada uno repasaba mentalmente su camino, las pruebas superadas, las discusiones encendidas, las veces que habían tenido que elegir entre su estómago y su dignidad. Y todos, absolutamente todos, se preguntaban en quién podían confiar. La respuesta más honesta habría sido, en nadie. Pero cada uno se mentía lo justo para poder seguir respirando. Las miradas entre Scassi, Montoya, Anita y Borja eran de todo menos neutrales. Había sonrisas flojas, palmadas en la espalda que pesaban como piedras, y silencios prolongados que solo podían significar una cosa: el juego estaba llegando a su clímax y ya no había espacio para máscaras. Si Montoya y Anita habían jugado su partida bajo las reglas de la emoción calculada, Scassi había jugado la suya bajo las reglas de la resistencia visible. Y Borja, quizás sin querer, había hecho de la invisibilidad su mejor escudo. La gran estafa no era tanto un plan maestro como una acumulación de pequeñas decisiones, de gestos oportunos y de silencios cómplices. Como todo en Supervivientes, lo que parecía una traición podía ser simplemente supervivencia, y lo que parecía una estrategia podía ser, en realidad, una reacción espontánea a un juego que nunca deja de cambiar las reglas. En ese instante suspendido en la historia, justo antes de que el helicóptero aterrizara para llevarles a la final, ninguno de ellos sabía realmente si había estafado o había sido estafado. Porque en Supervivientes, como en la vida, a veces uno se convence de que está moviendo las piezas cuando, en realidad, es solo otro peón en la partida de alguien más. El viento agitaba las palmeras con una fuerza que parecía presagiar que, en breve, todo se desataría. Y en ese soplido, cada uno se aferraba a su versión de la historia, a su propia verdad, aunque supieran que esa verdad podría tambalearse con la siguiente votación. Porque al final, lo único seguro es que la noria, como siempre, seguía girando. Y así, entre miradas de desconfianza, alianzas tejidas con hilo fino y estrategias tan sutiles como una brisa en la playa, se cerraba uno de los capítulos más comentados y más debatidos de Supervivientes 2025. ¿Fue realmente la gran estafa de Montoya y Anita? ¿O simplemente el juego bien jugado? Lo cierto es que Álvaro Muñoz Scassi, con todo su temple y resistencia, terminó atrapado en una red que, quizás, nunca vio venir, o quizás, simplemente no supo romper a tiempo. Porque en Supervivientes no siempre gana el más fuerte, ni el que más pesca, ni el que más se sacrifica. A veces, gana el que mejor entiende que este no es solo un concurso de supervivencia física, sino una partida de ajedrez emocional donde cada lágrima pesa, cada gesto cuenta y cada silencio puede ser un grito de estrategia. Montoya y Anita jugaron,
Para algunos, al límite de la ética televisiva. Para otros, fueron los más listos de la clase. Y para muchos, simplemente supieron ser lo que el público quería ver. Dos concursantes que, sin imponerse a la fuerza, lograron meterse en la cabeza y en el corazón de la audiencia. Y si fue o no una estafa, bueno, eso lo decidirá cada uno desde su casa, con su propia narrativa y su propia simpatía. Lo que está claro es que, en esta isla, nadie sale igual que como entró. Todos sobreviven, pero solo algunos se convierten en leyenda. Nos vemos en la próxima aventura.